buenos días. Soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en todo el Perú, más de 65 ciudades conectadas a una sola señal. La de la radio del Perú, Exitosa. Ahí se va Philly Butter preocupado por quién va a ser su yerno. No lo va a dejar dormir eso en los próximos 5 años. ¿Ah? Qué buena. Lo que no está para reírse es la situación en relación al caso Lavajato, porque con lentitud, hacia cuentagotas, empieza a salir la información que sorprendentemente aparece primero en los medios. Es decir, aparece en los medios, entonces la Fiscalía reacciona, ¿no? Porque apareció en los medios, ¿no? Y no debería ser así, debería ser al revés, No sé si tenemos en la línea al doctor Iván Paredes, señora Magariño, Susana Villarán, es decir, el equipo especial del Ministerio Público que investiga el caso Lavajato ha decidido abrir investigación preliminar contra Susana Villarán como consecuencia de la corroboración, ese es el término que se ha utilizado, de la colaboración eficaz que se ha hecho en relación al apoyo a la campaña electoral de Susana Villarán y supuestamente con respecto a las relaciones que habrían existido entre las constructoras brasileñas Odebrecht, en primer lugar, y segundo lugar OAS, con el gobierno municipal de Susana Villarán. Ella ha sido citada, entiendo, el día de ayer. Debía apersonarse esta mañana a las 9, pero ha decidido no ir a la citación de esta mañana. Vamos a tomar contacto apenas sea posible con su abogado para que nos explique qué es lo que ha motivado la decisión de no asistir esta mañana. Ella ha emitido una declaración en el Facebook que dice textualmente lo siguiente: siempre dispuesta a colaborar con la justicia y aclarar esta seguidilla de falsedades de los colaboradores eficaces. Garreta, Barata, cada día una andanada de falsedades. Barata dice que recibió llamadas mías solicitando millones de dólares. No lo hice. Estoy ante un juicio público en que algunos poderosos medios de comunicación ya han dictado su veredicto y establecido la pena. Hoy mi abogado entregará mi apersonamiento ante la oficina del fiscal Hamilton Castro para que mi verdad se establezca ante la justicia. Estaré siempre, como hasta hoy, plenamente disponible a responder a todas y cada una de las preguntas que quieran formularme. Soy una mujer que jamás traicionó sus principios, que luchó con coraje por Lima ante el acecho de las mafias y los grupos de poder, que se entregó entera a defender el derecho de una ciudad para todos. Eso es lo que ha dicho Susana Villarán en el Twitter el día de hoy. El problema es que hay un montón de preguntas que tiene que responder, ¿no? Está con nosotros Marco Tulio Gutiérrez, que fue el propulsor de la revocatoria contra la alcaldesa de Lima del año 2013. Marco Tulio, muy buenos días. Bueno, una penosa situación, ¿no? Porque, como han señalado los diferentes actores, analistas políticos, en realidad no se esperaba un desenlace de esta naturaleza. Y me hace recordar a qué diferente es esta izquierda de la década del 80, ¿no? O sea, ninguno vinculado en escándalos de dinero, de apropiarse cosas. Un Alfonso Barrantes, ¿te acuerdas que llegó a la alcaldía de Lima con un Volkswagen viejito? Y se fue con su Volkswagen viejito. Y bueno, mientras estuvo en Lima, mientras estuvo todavía circulando antes de fallecer, igual. O sea, era definitivamente otro tipo de gente, ¿no? Oye, la modestia de la vida de Jorge del Prado, por ejemplo. Un tipo poderoso políticamente, era el secretario general del Partido Comunista, pero en realidad todos, ¿ah? O sea, yo no encuentro ningún punto de comparación positiva con lo que ha venido después, ¿no? Eran otros tiempos, ¿no? Y no solamente ocurría con lo que era, yo te digo, la izquierda de esas épocas de la cual yo mismo fui parte. O sea, nosotros renunciábamos, o sea, nosotros no vivíamos de ONGs ni... ¿no? Era todo lo contrario, renunciabas a privilegios en el caso que los hubieras tenido para llevar una vida austera. Y yo lo he visto también en el caso de Lapra, de otras generaciones. Así es. O sea, familias, familias, o sea, no es solo no se hacían ricos, perdían lo que tenían por el partido, ¿no es cierto? Así es. Mira, yo me acuerdo cuando fui regidor de Lima el año 81 y luego en la reelección del 84. El año 81 el cargo era ad honorem, tú postulabas sabiendo que como regidor no ibas a ganar dinero.
Ya el año 84 inventaron lo de la dieta, la de los 100 soles por movilidad, pero a nadie se le ocurría llegar pues a uno de estos puestos como ahora, ¿no? En la cual se especula que uno tiene que poner billete en la lista de acuerdo al número que tiene en la ubicación para luego recuperar a través de las dietas en las municipalidades. No, definitivamente. Ahora, Marco Tulio, cuando tú planteaste la revocatoria e iniciaste toda esa campaña, en realidad el argumento no tenía que ver con la corrupción, el argumento tenía que ver con la ineficiencia, ¿no es cierto? Claro, el tema, acuérdate de que inclusive ella fue al Jurado Nacional a quejarse porque le decíamos incapaz, ¿no? Que era por su incapacidad manifiesta en el ejercicio del cargo. Bueno, a ninguno de nosotros se nos ocurrió mencionar temas de carácter de honestidad. ¿Por qué? Se sabía de que había dinero brasilero en la campaña, por supuesto que se sabía, pero se tomaba con el criterio político. En el pasado, la democracia cristiana, el social cristianismo, todos sabían que el dinero venía de apoyo de la Internacional en Roma. O de Alemania, ¿no es cierto? De Alemania, los partidos comunistas igual. Era pues un tema de solidaridad que no estaba condicionado a obtener pues una obra, ¿no? Claro. Tenemos, si lo permites, Marco Tulio, en la línea al doctor Iván Paredes, que es abogado de Susana Villarán. Iván, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Me gusta escucharte. Susana Villarán fue citada para esta mañana a las 9 y decidió no asistir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha ocurrido? A ver, primero, ella fue notificada ayer en la tarde a su domicilio para que concurra hoy a las 9 de la mañana al despacho del fiscal. Como todos sabemos, nadie puede ser citado pues, en menos de 24 horas para que declare en una investigación preliminar. Entonces, yo fui el que le he recomendado a ella, ¿no? Porque a partir de ello yo le dije no asistas porque no sabemos cuáles son los cargos que se imputan, tengo que leer el expediente, tengo que ver los medios probatorios, que además deben ser abundantes, ¿no? Porque por todo lo que se sabe en la prensa, y yo le recomendé que no asista, ¿no? Y hemos pedido ya ante el fiscal una nueva fecha para que sea citada. Ella está dispuesta a asistir, si la citan el lunes, la citan el martes, el miércoles, el día que el fiscal desee, vamos a asistir. ¿Ya? Ahora, lo que estás diciendo, Iván, es que no saben de qué se trata, es decir, no saben qué cargos se están formulando contra ella. Lo que se sabe en los periódicos, en la televisión, pero como todo abogado, nosotros trabajamos sobre cosas objetivas, cuestiones objetivas. Entonces, la versión oficial, ¿quién la tiene? El fiscal. Y sobre esa versión oficial vamos a trabajar nosotros. A partir de ello vamos a armar nuestra estrategia de defensa, que es trabajar sobre la verdad, ¿no? La verdad es que Susana no recibió dinero ni de órdenes ni de ninguna empresa brasileña vinculada a esta empresa, ¿no? Ahora, sin embargo, o sea, lo que se ha filtrado en la prensa, y yo digo, lamentablemente que ocurra así, porque ocurre al revés, ¿no? O sea, no nos enteramos por decisión del Ministerio Público, sino nos enteramos, se filtra la información y luego se toman las decisiones. Pero lo que ha ocurrido es que el publicista Garreta ha dicho que sí, pues el de FX recibieron $3 millones de Odebrecht AS para auspiciarla, ¿no? Para llevar adelante la campaña. Y esto ha sido confirmado por Barata con una afirmación mucho más grave, que el dinero se lo solicitó Susana Villarán, que no es que ella no sabía. Entonces eso ya nos enfrenta a un asunto bien delicado porque ella... Yo no sé si lo ha hecho ante alguna instancia, digamos, oficial que pueda suponer que ella ha dado un falso testimonio, pero ella ha dicho que no sabía y que además ella entendía que se había pagado creo que 400.000 soles. No sé cuál es la versión que dieron en su momento. O sea, que ahí habría un asunto de falso testimonio, no sé cómo se llama, ¿no? Estamos sobre la base de que Susana no ha recibido ningún dinero ella, ¿no? Ni tampoco ha participado en un hecho ilícito vinculado a estos hechos que aparecen en la prensa. Segundo, es que, como te digo, tenemos que trabajar sobre la versión oficial, y la versión oficial la voy a tener en la tarde, cuando vaya a ver el expediente y revisar. Si bien es cierto, tú me manifiestas lo que ha dicho Barata y Garreta, que ya hemos visto que ha aparecido en los medios de televisión y periódicos, pero como te vuelvo a repetir, trabajamos sobre bases objetivas, que es la base de la resolución del fiscal, ¿no? Y sobre esa base trabajamos. Yo quiero ver qué dice el fiscal, si es qué dice Barata, qué dice Garreta, si eso está incorporado en este proceso o no lo está, de repente está en otro proceso, no lo sabemos. Entonces, trabajamos sobre hechos objetivos, ¿no?
Ahora, ¿no? para entendernos, porque ella lo que dice en la declaración que me emitió en el Facebook es que tanto Garreta como Barata están mintiendo. Es decir, pero ¿qué cosa? No se entiende qué cosa es lo que es mentira, ¿no? O sea, porque ella dice que recibió llamadas mías solicitando millones de dólares, dice, no lo hice, pero... Bueno, estamos en conversación permanente. Esos temas que ella ha hablado en sus Facebook, lógicamente yo le he recomendado que como te lo digo a ti, estamos o vamos a partir de la resolución del fiscal, ¿ya? Entonces, lo que el fiscal diga, como te digo, yo en la tarde ya tendré la versión que me imagino que la mayoría quiere saber, ¿no? ¿Cuál es la versión? Porque ¿qué es de Garreta? ¿Qué pasa si lo de Garreta no está incorporado en esta denuncia penal? Te pregunto, ¿qué pasa si no está? No, yo no puedo hablar sobre algo que no ha sido o que no es materia de investigación, ¿no? No te lo puedo decir porque no he visto todavía la carpeta fiscal y la voy a ver en la tarde, ¿no? Tú me dices, Barata ha dicho, y la pregunta es, ¿esto de Barata está incorporado en este proceso? ¿No? Bueno, estamos claros que no tienen ustedes esa información en este momento, porque los elementos que hay son la declaración de Barata, la declaración de Garreta, el hallazgo del señor en una cuenta a nombre del señor Prado en el banco de Andorra, ¿no es cierto?, de $1 millón. Pero además, el día de ayer, bueno, yo he tenido acceso de una manera absolutamente fortuita a información sobre el caso OAS y la Municipalidad de Lima, donde lo que yo he entendido es que las personas a cargo de la negociación con OAS lo que decían es que de ninguna manera el porcentaje que debía recibir la Municipalidad de Lima debía ser menos del 10%, y que peleaban por 12 y si se pudiera más, pero que en ningún caso el porcentaje correspondiente a la Municipalidad de Lima debía ser 10. Bueno, terminó siendo 7, y la versión que me han dado a mí es que ese 7 se acuerda luego de un almuerzo entre Susana Villarán y el capo de OAS que vino a Lima, y que ese almuerzo ocurrió. Entonces, te transmito, Iván, para que le transmitas a Susana si es verdad que almorzó o no, porque o ese almuerzo tampoco existió y es un invento de la gente de OAS. Ya, lo que yo te puedo decir es sobre la base, ¿no? Yo conversé con Susana, te lo dice contundentemente lo que ella ha manifestado y lo que le dice a través de su página Facebook. Ella no ha tenido ningún vínculo de manera ilícita con estos señores de Odebrecht o cualquier empresa, OAS, cualquier empresa vinculada a Odebrecht. Eso sí te lo puedo manifestar y de manera contundente. Ella lo ha dicho en su Facebook. Entonces, a partir de ello, que este señor o los señores digan eso, lógicamente para nosotros es una parcela, ¿no es cierto? Y que lógicamente, de acuerdo al estudio fiscal, vamos a ver qué realmente es lo que dice y si aparece lo que tú me dices, ¿no? Porque acuérdate que hay diversos procesos. De repente lo que tú me dices puede aparecer en otro proceso. Yo, mientras tanto, tengo que saber y trabajar ahorita sobre lo que hay en ese expediente y que lo veré en la tarde, ¿no? ¿Cuándo se va a presentar Susana Villarán? ¿Tienen ya han concertado con el Ministerio Público? ¿Cuándo va a ser la...? A ver, yo hemos ido ya en la mañana, hace un par de horas, una hora, ya hemos hablado con el fiscal, ¿no? Con la fiscal adjunta. La fiscal adjunta nos va a proporcionar el expediente en la tarde y nos ha dicho que en la tarde nos va a dar la fecha cuándo debería o cuándo va a declarar Susana Villarán, ¿ya? Yo le he dicho a ella que puede ser cualquier fecha o cualquier día, cualquier hora, que sea después del lunes, lógicamente, ¿no? O sea, antes del lunes no va a ser. 24 horas, no vamos a hacer una declaración sin saber, ¿no? Lo que están imputando, ¿no? Muchas gracias a Iván Paredes, abogado de Susana Villarán, por atendernos. Muy gentil, Iván. Gracias, Nicolás. Bueno, vamos a tratar elaborando la línea de defensa, ¿no? O sea, eso lo entiendo que es legítimo, todos tenemos derecho a la presunción de inocencia, a ejercer la defensa en todos los niveles, y en este caso ha preferido Susana Villarán no concurrir para no entrar en contradicciones con lo que pueda más adelante señalar cuando tenga los documentos delante. Acuérdate el caso Chinguel. Alan García dijo cosas en la comisión del Congreso porque no tenía el expediente. Pero luego cuando lo vio, se dio cuenta pues que en realidad la cosa era distinta, ¿no? Entonces yo creo de que desde entonces se ha tomado como criterio que ya no vas a una suerte de emboscada en la fiscalía, no, sino que te dan todo pues para que tú armes tu defensa y puedas decir que esto es cierto o que no. Ahora, yo lo que veo acá es de que, miremos la defensa que está haciendo el doctor Otárola. Bueno, es el dicho de los que están en Brasil que vengan a ratificarlo acá, ¿no?
en realidad, ¿sabes qué, Nicolás? Yo tengo la sospecha que todo esto va a terminar en nada, o sea, todos los casos, excepto el caso de Nadine, porque bueno, a ella le incriminan sus agendas, su propia escritura. Claro. ¿No? Pero en los otros... Yo no creo, ¿sabes? ¿Y sabes por qué? Porque no vamos a dejar que eso ocurra. Si hacemos presión suficiente, ¿no? Es una pequeña diferencia. Pero mira tú lo que ha ocurrido con este expediente. Todo esto que se está revelando ahora, noviembre del 2017, nuestros fiscales lo han tenido desde diciembre del 2016. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no tomaron ninguna decisión? Como tú bien has señalado, esto ha tenido que venir de transcripciones de fuera para que acá en Lima la Fiscalía no tome en cuenta esos documentos periodísticos, porque ellos tienen los documentos desde el diciembre del 2016, recién se pongan las pilas. ¿Qué es esto? ¿Un año? Claro, bueno, eso es lo que ha motivado el descontento, el desconcierto, la insatisfacción de la gente con la manera como el Ministerio Público, en el que uno... Totalmente negligente, ¿no? Ahora, remontémonos a lo que fue la revocatoria, porque, por ejemplo, a mí mismo me parecía irrazonable el planteamiento de revocatoria por una razón simplemente práctica. Lo discutimos, en un programa. O sea, ¿qué sentido tiene hacer una revocatoria cuando falta prácticamente un año para las elecciones municipales? O sea, vas a gastar plata para sacar a la alcaldesa y si la revocas, ¿qué cosa haces? Si se revocas a todo el consejo, había que hacer elecciones, ¿no? Así es, claro. Para volver a hacerlas un año después. Así es, había que elegir a los revocados, o sea, los regidores, y luego volver, o sea, bueno, completar el cuadro. Claro. Y luego convocar al proceso electoral de alcalde y regidores, o de regidores como ocurrió finalmente, ¿no? Para un periodo cortísimo. Yo creo que ellos aprovecharon muy bien eso, pero además, acuérdate que toda la campaña giró en torno a dos ejes. Lo que tú señalas, que era un tema razonable, racionalmente la gente me lo decía, ¿no? Ya falta muy poco, hay que soportarla un poco más. Pero lo otro, o sea, lo otro es de que hubo una campaña en torno a su honestidad. Recuerda, estaba viendo ayer el mensaje de ella. El eje de la... Claro, eso es lo que resulta espantosamente... Uno se equivoca, dice, porque hace, pero es honesta, o sea, no... Claro, además era, defendamos a Susana porque era honesta, porque los que quieren venir son los corruptos que roban pero hacen obra. Y resultó que que es lo mismo que te pasó al final con Alejandro Toledo, porque toda la bandera en la que se envolvió Toledo es vamos a marcar un antes y un después. Los de antes eran los corruptos, nosotros somos los buenos, o sea, y los buenos resultaron igual de corruptos que los anteriores, ¿no es cierto? El roba pero hace obra, como he visto en algunos memes, dice ahora... roba, pero no hace obra, ¿no? O sea, es peor todavía desde el punto de vista pragmático, ¿no? De entender cómo se maneja el tema. Mira, Nicolás, 30 años de especialista en el tema municipal como abogado, consultor, asesor, regidor, funcionario. Mira, en una municipalidad, cuando vuela una mosca dorada, al minuto se entera el alcalde. En este caso es poco creíble de que no sepa qué cosa fue lo que pasó. Porque aquí hay 3 niveles de responsabilidad. El nivel de ella, pero ella su responsabilidad fundamentalmente es política, ¿no es cierto? Porque ella es la titular del pliego, ella no firma nada. Lo que firman son los funcionarios. Está el tema de los funcionarios, porque lógicamente ellos procesaron todos los contratos, toda la documentación que terminó comprometiendo a Lima por 30 años. Pero también la tienen los 37 regidores que votaron por la adjudicación. Recuerda que en el sistema peruano el que adjudica es el Consejo Municipal. Claro, porque acá hay dos problemas. Uno es el financiamiento de la campaña, ¿no es cierto? Que han venido 3 millones de dólares, que entiendo se han corroborado con transferencias, con todo el movimiento, ¿no es cierto? Y con la obvia participación, porque eso no se puede negar. Ahora, lo que hay que averiguar es quién recibió dinero, porque todo ese dinero, todos esos 3 millones de dólares vienen de una fuente ilegal. ¿No es cierto? Que es el dinero de Odebrecht para pagar coimas, o sea que ahí están muertos. Todos los que hayan recibido dinero, de ahí van a tener que dar explicaciones. Ahora, ese es un capítulo, te digo. Claro, ¿no? Claro que sí. El otro es el tema del contrato. Es el tema de los contratos, ¿no es cierto? El tema de los contratos, el beneficio que le supuso a ellos y el perjuicio que le causó a Lima, porque acá de lo que se trata es ver de qué manera se perjudicó a Lima. Mira, ahora cómo se cuestiona a Castañeda la ausencia de obras. Pero lógico, pero si está pues seca la municipalidad, sigue el fondo de los peajes. O sea, no hay dinero, se ha comprometido todo el tesoro municipal a 30 años por esta decisión equivocada. La pregunta es si, y entiendo que esto es un tema que ha generado incluso polémica dentro de la Municipalidad de Lima,
dentro de la municipalidad. Esta mañana me contaban que hay un run ahí en la... Entiendo que había sesión de consejo hoy día, no sé si será verdad o no, pero había el run de que hay una discusión sobre si estas evidencias que estamos conociendo ahora, es decir, que se pagó por la campaña electoral, que acá ha habido dinero, ¿no es cierto?, de origen ilegal, por lo tanto, que el solo hecho de que se haya comprometido la campaña a cambio de, ¿no es cierto?, la suscripción y luego la mantención de contratos que eran perjudiciales para la municipalidad, es argumento suficiente para anular ambos contratos, tanto el de Rutas de Lima como el LAMSAC se llama el otro, ¿no es cierto? Claro, la línea amarilla. El de la línea amarilla. Bueno, mira, acá el tema es estrictamente... Yo lo tomaría más desde el punto de vista económico que legal. Legalmente diría, no se puede porque estamos vinculados a un contrato, la imagen del Perú de que pero dejemos si sin efecto un por ese contrato. Una cosa. Pero el problema pues es de que eso no está en la normativa internacional, el que puedas tú dejar sin efecto un contrato por esta Pero no hay presunción. cláusula de corrupción. En este caso eso ha venido después, o sea, esto todavía no lo tenía. Entonces yo pienso de que acá, te digo, el planteo económico es muy simple. ¿Cuánto es lo que Lima deja de percibir a lo largo de estos años? Un cálculo que se ha efectuado a nivel de una subcomisión en el Colegio de Abogados revela de que serían 5.700 millones de dólares la utilidad neta de Odebrecht y que por lo tanto la ciudad ha perdido. ¿Ok? Eso es lo que ha perdido. Imagina lo que puedes hacer con esa plata. Por supuesto, el déficit de infraestructura de 4.500 millones de dólares. Habríamos resuelto todos los problemas de Lima con ese dinero. Pero entonces, aquí hay 5.700 millones de dólares que, ¿cuánto perdería la municipalidad si decide resolver este contrato? ¿200 millones de dólares de castigo? Porque se castiga el hecho de que tú dejes... Pero ¿por qué te van a castigar? Si tú acreditas que ese contrato se suscribió porque se coimió funcionario, ese contrato no vale, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Vamos a ponernos en el extremo en que tengamos que sentarnos a la mesa a pagar. Acuérdate que cuando... Ya tú dices, en el peor de los casos pagaríamos 200 millones de dólares de multa. Si vas a pagar 200 millones, si vas a recuperar para Lima 5.500 millones de dólares, mira, págale los 200 millones de dólares. Acuérdate que cuando llega Susana Villarán a la alcaldía en 2011, ella se niega a conversar con OAS, que pasan meses y el contrato está congelado, el tema de la ejecución contractual que había, de lo que había dejado firmado Castañeda. Y es en el interín que se empieza a rumorear que la gente de OAS va pues a utilizar la cláusula del contrato de denunciar el incumplimiento y eso iba a significar unos 100 millones de dólares. Dicen que ahí es cuando Susana se puso las pilas y empezó a conversar con ellos, porque no los quería ni recibir. Luego los términos cambiaron, obviamente, y terminaron pues haciéndose todos este tipo de arreglos. Que ojo, tengamos en cuenta de que una cosa fue el momento de la revocatoria con estos contratos y luego lo que vino después. Acuérdate de que este contrato se firma 8 semanas antes de la revocatoria, el 8 de enero del 2013. Pero luego hay una adenda del año 2014 en donde los términos cambian, donde se meten muchas de estas cosas que le permiten incrementar. O sea, porque ahí hay le perdonan 50 millones de dólares. Acuérdate de que de acuerdo al contrato original... Claro, no es que yo te pongo 3 millones de dólares que son los que tenemos visibles ahora. No sabemos cuánto dinero más entró, ese dinero de Prado en el Banco de Andorra y cuánta otra plata más habrá. Entonces, obvio. La presunción del Ministerio Público, que entiendo alguna evidencia más debe tener, y como tú dices, lo que no se comprende es por qué se han demorado tanto si tenían en la mano la información, es que era un toma y daca, ¿no? O sea, y esto de pagarte la campaña contra la revocatoria es parte del trato que tenemos. Y lo otro que ha salido de relación al pago de otro dinero, cerca de $1 millón para la campaña de la reelección, ¿no? O sea, acuérdate que ella se postula a la reelección y ahora hoy ha salido la información de que ahí también se aportó un dinero adicional. Entonces, es evidente que estamos ante una situación de lo más especial. Todos lo niegan, ella lo ha negado. Hemos escuchado al abogado, tiene en la misma línea de defensa que tienen Alejandro Toledo, que tienen Ollantumala, que Nadine, inclusive, a pesar de que a ella le incriminan las agendas, su propia letra, pero todos los demás
no saben nada, no tienen nada que ver en el asunto. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Muchas gracias a Marco Tulio Gutiérrez por estar con nosotros esta mañana. Qué increíble, ¿no? ¿Qué tal vuelco en esta historia? Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Volvemos. Mira, adelante un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones que cuenta con una certificación de calidad internacional? La certificación ISO 9001 es un reconocimiento de que Paraíso ha obtenido por cumplir con los más altos estándares de calidad, asegurando la mejora continua de sus procesos productivos y la confianza en la calidad de todos sus productos, lo que garantiza tu mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Susana Villarán ha dicho que todo lo que están diciendo Garreta y Barata es mentira, ¿no es cierto? Y la pregunta que hemos planteado el día de hoy en las redes sociales es, ¿le cree usted a Susana Villarán? Ella dice que no llamó, ¿no es cierto?, a Barata. Para lo que vamos a leer ahora, porque voy a tener que traducir, omitir, sí. Cambiar algunas palabras que nos dicen nuestros seguidores. ¿Qué es lo que causa, pues, los políticos y toda esa noticia de corrupción enerva a los seguidores? José Leandro nos dice tabuada en el Facebook sobre nuestra pregunta si le creemos, pues, cuando dice que no llamó a Barata. Susana Villarán dice, no le creo ni lo que come, dice, ni ella misma se lo cree. Ya pues, dice Villarán, es igual de corrupta que Keiko Fujimori. Por otro lado, ¿qué nos dice Ana? Ana opina, no le creo en lo más mínimo. Ella misma dijo que no traicionaría sus principios. ¿Pero qué pasó con sus palabras? Se pregunta. ¿Se las llevó el viento? ¿Ahora se dedica a delinquir, coimear y apuñalarnos por la espalda? Otra traicionera más en nuestro mundo político, señala. Roberto nos dice, no sé si sea culpable o inocente. Si es culpable de algún delito, que la metan presa. Pero lo curioso es por qué ahora recién sale a relucir todo esto y no antes. Si Barata el año pasado declaró, ¿por qué recién lo sacan? ¿Y por qué también recién sacan el tema de Keiko? Ya no se habla el tema de Keiko, menciona nuestro querido seguidor Roberto Bendezú en el Facebook. Bueno, todas las semanas tenemos otro político más involucrado, y otro político involucrado, y otro político involucrado. Claro, ahí hay uno de las personas que envía mensajes que dice que esto es un problema de todos los políticos, ¿no? De toda la clase política, que es lo tremendo, ¿no? Vi un tuit de Beto Ortiz anoche donde dice, tu corrupto es más corrupto que el mío, el jojolete, dice. Entonces uno dice... Tu corrupto es peor que el mío. Tu corrupto es peor que el mío, mi corrupto... Bueno. Mario Rodolfo nos dice, el problema es que si Barata está mintiendo arriesga mucho, levantando el secreto de comunicaciones. ¿Podrá confirmarse lo dicho? Ya todo se sabrá, esperemos que todo se aclare, nos menciona Mario Rodolfo. Carlos Peña nos dice, uy no, también mejor ni lo leo, le dice muchos insultos por acá. Yo voy a tratar de restringir todos los comentarios que tengan insultos. Y por último, ¿qué nos dice Arnold Mota? Dice, no es tan poderosa como Keiko. Keiko tiene sus medios y opinólogos que la defienden y saltan de investigación en investigación. Ahí hay uno más arriba que nos insulta, ¿no? Sí, pues, pero ¿para qué vamos a leer los insultos? Pues, dicen mermeleros, ahora están felices, Philip, ¿no? Dice Lucar y Batters, ¿no? ¿Qué más dice? Cuando le tocan a Keiko no dicen nada. ¿Cómo que nada? Bueno, o sea, yo soy equilibradamente crítico. Yo digo que está bien lo que ha pasado con Keiko, que si había información sobre ella, había que investigar la información y que se actuó correctamente y que además todavía falta aclarar, porque lo que ha hecho Odebrecht ha dicho, y yo entiendo que sí, y ¡ping! Le pasó de taquito el tema a Barata, ¿no? Bueno, en este caso hay pero ahí hay una investigación pendiente, hay que aclarar si es verdad o no que recibió dinero Keiko Fujimori para su campaña. O sea, eso es lo que yo he sostenido. Ahora, Philip es peor, Philip da con palo todos los días a Keiko Fujimori, todos los días, ¿no? Bueno, por eso te decía que cada semana hay un político nuevo y es la semana de ese político, ¿no? De la corrupción en tal gestión. Y por último, Eduardo Ruiz nos dice, señora Villarán, sinceramente no me alegra su desgracia. Dice, sin embargo, esto queda de precedente y como lección que la política es ingrata y cíclica. Usted acusó, se burló y hasta marchó en contra de Keiko, acusándola falsamente de delitos que no le constaban. Hoy se volteó la tortilla y es usted quien afronta serios cargos por corrupción. Mejor es pensar bien antes de acusar sin pruebas. ¿No es cierto? Se pregunta nuestro seguidor. Otro enfoque le dan, ¿no? ¿Quieres revisar más opiniones o regresamos a la vez? Una más. Tenemos... A ver, en el Twitter, para que no digan que no leemos las opiniones del Twitter. ¿Qué nos dice María Milagros? Dice, no le creo ni lo que respira. Por otro lado, Richard le dice,
Pinochita, le dice Richard en el Twitter. Juan Robles no le cree, Iván Delgado no le cree, Liliana Zambrano dice que todo ello es una mentira, Pedro Augusto dice, no. A ver, una risa un poco sarcástica, ¿no? Por otro lado, ¿qué opina Richard? ¿Cómo creerle si nos metió el cuentazo de Lima para todos? Prometió una Lima distinta y ya vemos que solo sirvió para beneficiar a sus amigos con las consultorías que no sirvieron de nada. Pero es tremendo lo que está pasando, ¿no? Porque se dan cuenta que esto es transversal. O sea, por eso hay que producir. Ahora, fíjense ustedes la locura que está pasando, ¿no? En el Congreso se está discutiendo una modificación de la ley electoral, una restricción para el desarrollo de movimientos regionales. Se está levantando la valla para desarrollar o para la aparición de nuevos partidos políticos porque los que están son los que quieren quedarse. Estos. O sea, estos que existen y que todos están en fila, ¿no? En el Ministerio Público, o deberían estar, porque ahí también se está demorando el Ministerio Público. Pero te das cuenta de la paradoja esta que estamos viviendo. O sea, la clase política está defendiendo el quedarse, el que no entren más, ¿no? Como si ellos fueran los que han actuado correctamente, cuando ellos son los que van a tener que dar explicaciones, todos. De los dos lados, ¿ah? Porque Fuerza Social también fue un partido que se creó para el momento, igual que Peruanos por el Cambio también, ¿ah? De los dos lados. Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Paul Garay está en Pucallpa. Paul, muy buenos días. Información en vivo desde Pucallpa, donde nos sintonizan a través de los 96.1 de la frecuencia modular estéreo. Un sismo se produjo esta mañana en Pucallpa, aproximadamente a las 9 de la mañana con 4 minutos, en escala 5 grados de la escala de Richter. Precisamente el epicentro se habría producido a 63 kilómetros al suroeste de Pucallpa. Estamos con los ciudadanos acá en Pucallpa a ver qué dicen al respecto del sismo. Señor, ¿sintió el sismo? Muy buenos días. Sí, un fuerte temblor, un fuerte remesón que ha puesto alerta a la población, pero no ha sucedido solamente eso, solamente un fuerte remesón, pero preocupante por el movimiento. Para Exitosa Noticias, informó desde Pucallpa Paul Garay. Muchas gracias, Paul. Y tenemos una información de último minuto que resulta a estas alturas sorprendente. Se acaba de abrir investigación preliminar contra Hamilton Castro. ¿Se acuerdan que Jenny Vilcatoma no solamente ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez? Porque lo que ella sostiene es que la investigación, en realidad, de todo este tema de lavajato debía estar en manos de crimen organizado. Porque esto era lo que antes se llamaba asociación ilícita para delinquir, donde por supuesto las penas son mayores, y etcétera, ¿no es cierto? Ella dice que no, que se ha desviado la investigación, ¿no es cierto? Y que esto es lo que ha producido serias limitaciones a la hora de formular los cargos, etcétera, y que además la decisión que se ha tomado es que nadie se pueda meter, sino solamente un fiscal que según ella ha sido nombrado a dedo y directamente por el fiscal de la Nación, que ha sido el señor Hamilton Castro. Pero además ella ha presentado una denuncia en el sentido de que Hamilton Castro habría cometido el delito de encubrimiento personal al no haber hecho las cosas que tenía que hacer, al no haber procesado. Bueno, la denuncia es extensa, pero miren ustedes la conclusión. Esto acaba de ocurrir. Abrir investigación preliminar en la denuncia interpuesta por la ciudadana Jenny Vilcatoma de la Cruz contra Hamilton Castro Trigoso en su actuación como fiscal provincial titular del primer despacho de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal previsto en el artículo 404, tercer párrafo del Código Penal, en agravio del Estado, debiéndose realizar las siguientes diligencias: solicitar al fiscal denunciado un informe documentado sobre los hechos expuestos en la denuncia en un término de 5 días hábiles de recibida la presente; designar a un fiscal y un asistente en función fiscal de este despacho contralor para que se constituya el primer despacho de la Fiscalía Supranacional Corporativa, etcétera, para recabar copias certificadas de todo lo actuado. Esto es una bomba. O sea, han abierto investigación preliminar contra Hamilton Castro. ¿Ah? El fiscal que tiene que investigar el caso Lavajato en este momento está sometido a investigación por la propia Fiscalía en el sentido de si está haciendo de manera correcta su trabajo o no. Y que puede terminar mal, ¿eh? Puede terminar mal. Porque una pregunta, Dios mío, absolutamente razonable. Estamos hablando del caso de Susana Villarán.
Y yo pregunto, y es lo que todos nos preguntamos, ¿hace cuánto tiempo el Ministerio Público tuvo acceso a esta información? ¿Acaba de aparecer o reacciona el Ministerio Público porque acaba de aparecer en los medios? Alguna gente dice que esta información está desde diciembre, enero, febrero. Es decir, que en algunos casos tiene casi un año la información. ¿Por qué recién reaccionar? ¿Porque se hizo público? Son legítimas las preguntas. Pero en fin, vamos a hablar ahora del tema de Chavimochic. Están en nuestros estudios el señor Edgar García, consejero regional por la provincia de Virú del gobierno regional de La Libertad, el señor Agustín Mercado, exteniente gobernador de Huancaquito Bajo, en el Virú, y el señor Julio Sánchez, agricultor. Y ellos tienen específicamente dos denuncias que hacer. Una sobre supuestamente el otorgamiento de parte de los terrenos de Chavimochic a gente que trabaja en el proyecto Chavimochic. ¿Por qué no nos explican de qué se trata? Ante todo, muy buenos días, excelentísimo periodista Nicolás Dúcar, por permitirnos estar aquí en la ciudad de Lima para hacer nuestra denuncia pública. Nosotros somos conocedores de 15 hectáreas que tiene la mejor terreno, el mejor área en Puerto Morín. Sin embargo, nos damos cuenta que de las 16 hectáreas, 14.48 han sido vendidas para los mismos funcionarios de Chavimochic. Los mismos funcionarios de Chavimochic se asocian, se compran y se venden. Lo más triste es que se le han quitado al cementerio Puerto Morín. ¿Y cuándo se dan cuenta? Cuando la extensión para seguir enterrando los fallecidos, que son familias de Puerto Morín, ya estaba ocupado por la... Y ya estaban ocupados. No. Ahora, esto es legal porque, o sea, que estoy viendo acá que se ha constituido una asociación de vivienda, ¿no es cierto? Constituyen una asociación de vivienda una serie de personas, ¿no? La Asociación de Vivienda Puerto Morín, y que ellos le compran a la autoridad de Chavimochic un lote de 14.48 hectáreas. Lo más triste que la asociación son los mismos trabajadores de Chavimochic, los mismos funcionarios, hasta el mismo gerente general del proyecto especial Chavimochic. O sea, el gerente general junto con otro persona constituye una asociación y le vende a Chavimochic, y el que le vende es el gerente. Es el gerente. ¿Y a cuánto le vende? Porque 14 hectáreas y media valen plata ahí, ¿no? $5.000. $5.000 y cada lote. ¿Todo? Todo. Y cada lote de 1.300 metros cuadrados. La mejor vista que tiene Puerto Morín, donde ahora tiene su muelle artesanal, tiene su pista, tiene su agua, tiene su alcantarillado. Ese es lo más triste. Y nosotros pedimos que se investigue. Pedimos al congresista de la República que investigue. Pedimos al presidente de la República que investigue. Porque ¿cómo es posible que los mismos funcionarios de Chavimochic se estén prácticamente repartiendo la tierra? Ellos se venden y se compran. Esta denuncia quiero hacerlo públicamente. Ahora, este ha sido uno de los temas, ¿no es cierto? Porque el otro es un incidente incluso violento que ha habido de desalojo de una comunidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahí? Porque se supone que ha habido un proceso de venta, ¿no es cierto? Y de entrega de las tierras favorecidas de Chavimochic. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué ocurrió este incidente violento? A ver, señor Lucar, buenos días. Gracias por recibirnos acá en la ciudad de Lima. Nosotros somos de Virú. Y bueno, hemos venido en vista de que en Trujillo no nos atienden las otras prensa, y hemos visto conveniente traer nuestra denuncia acá a Lima. Nosotros somos posesionarios de esos terrenos desde el año 1985, cuando el hacendado Hernández de Agüero le dio por tiempo servicio a nuestros padres. En el año 87 gestionamos nuestros documentos. Chavimochic nos da un documento que dice que esos están fuera de las áreas de reserva de Chavimochic. Igualmente, Catastro Rural del Ministerio de Agricultura también confirman que están fuera de las áreas de reserva. En el 89 nos extienden nuestro certificado de posesión. En el 2006 los venden en una subasta cerrada a la empresa Damper. El 23 de septiembre de este año nos expulsan, nos votan como si nosotros fuéramos invasores, teniendo toda nuestra documentación, que acá la tenemos prueba de todo. Entonces, aquí... Pero ustedes no se enteraron en ningún momento que estaban subastando sus propias tierras, es decir, las tierras sobre las que ustedes tenían derechos adquiridos. Bueno, en esos momentos, tal vez por falta de conocimiento y
bueno, como lo hacen ellos en una forma fraudulenta, ¿no? No hemos podido nosotros enterarnos de todo como lo han hecho las ventas. Y lo han hecho un 28 de diciembre del 2006, el Día de los Inocentes. Entonces, desde ahí nosotros venimos batallando hasta la fecha. Ahora, ¿de cuántas hectáreas estamos hablando en total? Bueno, esto es de toda la provincia de Virú, pero en sí de lo de nosotros es únicamente 240 hectáreas que estamos en problema de las 350 hectáreas que somos un comité. Igualmente, toda la zona estamos sin certificados, sin titulación, sin títulos. Tenemos certificado de posesión y no tenemos título de propiedad. Chavimochic hasta la fecha no nos titula, o el gobierno regional o el Estado, ¿no? Debemos ya nosotros tener nuestro título de propiedad. Eso es lo que estamos peleando también nosotros, título de propiedad. Claro, porque teóricamente el proyecto Chavimochic tenía por objeto favorecer a los agricultores, ¿no es cierto? A los posesionarios, promover el desarrollo ahí de la agricultura, pero acá ¿qué cosa se está haciendo? Las tierras que han sido favorecidas con el proyecto ahora se venden pasando por encima de gente que tiene derechos adquiridos sobre esos terrenos. Eso es lo que ustedes dicen que está ocurriendo. Sí. Bueno, buenos días, amigo Nicolás Lucar, y un especial a Radio Exitosa Televisiva. Bueno, yo como ex teniente gobernador, ¿no? Quiero aclarar, los terrenos de Compositán vienen de los años 1960, quienes fueron los que están ahora posicionarios, entregados esas tierras por el hacendado Fernando Hernández de Agüero. Es una propiedad que se tiene, nosotros somos propietarios. Chavimochic nace recién. Nosotros tenemos la escritura pública, de lo cual en estos terrenos estamos en posesión, parte de mi padre, tantos agricultores que ahora ya son fallecidos. Mi padre fallecido por producto de un derrame, por culpa de las notificaciones que da el proyecto Chavimochic. Entonces, ahí son más de 900 hectáreas, incluidos los terrenos del compañero Sánchez y más agricultores, pero toda la parte de Virú, parte de lo que es la parte, el Virú viejo que lo llaman, está para regularizar la titulación. Chavimochic no es el dueño, los dueños somos nosotros. El hecho de que ellos estén en el poder, que han cometido de levantar sus planos, donde terreno que no tiene título de propiedad, esa es su propiedad, pero eso tiene desde los años 60. Claro, lo que no tiene un título supuestamente saneado pasa a ser parte de propiedad del proyecto Chavimochic, y el proyecto Chavimochic lo pone a licitación y lo vende. ¿Por qué a nosotros nos quiere vender a 7, 8 mil, 9 mil dólares la hectárea y a las empresas lo venden por $40? ¿Qué cosa tenemos nosotros? ¿Por qué no nos venden a nosotros a ese precio? ¿Ese es el precio? ¿Esa es la diferencia? Danfer, ¿cuánto ha pagado por hectárea? Como 40 y tantos dólares la hectárea. Y a nosotros nos tienen así, más de 7 hasta 9 mil dólares por hectárea. Eso es lo que a nosotros estamos indignados como agricultores, que nosotros somos los que llevamos la alimentación para todos los mercados de la provincia de Virú y la Libertad, toda la Libertad, inclusive hasta Lima. Y las empresas agroexportadoras solamente sacan para exportar los productos. Entonces, ¿cómo nos van a sacar a nosotros como agricultores que somos los que pero además incluso para la promoción, es decir, esto lo hemos discutido el otro día con Humberto Machaca y otros dirigentes de los micro y pequeños empresarios, que lo que decían es que los micro y pequeños empresarios generan la mitad de la riqueza del país, más del 80% del empleo, y que cualquier proyecto de desarrollo del país tiene que incorporar a los micro, pequeños empresarios, a los agricultores, ¿no es cierto?, para construir un país del que todos, rico, del que todos se beneficien. Pero no puede ser que hagas una inversión gigantesca como lo de Chavimochic y arrimes ¿no es cierto?, a los agricultores que están ahí durante décadas, ¿no es cierto?, para licitar a empresas, cuando lo que deberías buscar es fórmulas de entendimiento, fórmulas de incorporación, ¿no? Aquí lo que se ve es que Chavimochic, como institución, órgano desconcentrado del gobierno regional, favorece siempre a la empresa, nunca favorece al agricultor. Si los agricultores pequeños son los que abastecen el mercado Trujillo, Virú, en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí lo más triste es lo siguiente, que ellos siendo posesionarios, recién se dan cuenta en este año que los terrenos ya estaban vendidos, en el año 2006. Y en el contrato especifica que Chavimochic le dice, tienes 5 años. 5 años para que tú puedas invertir. Para habilitar e invertir, y no lo han hecho, y por lo tanto, revisamos los informes,
van 4 años, iban 4 años, no invertía. En el 5.º año le pide ampliación. ¿Pero qué le dice? No puedo invertir en ese lote 5, quiero hacerlo en el lote 2. Ahí viene la posible corrupción, que Chaimoche le acepta. Inviertan en otro lado, no ahí. Y si nosotros vamos y verificamos, no le han invertido el dinero según como especifica el contrato. Y nosotros en el pleno del Consejo Regional estamos pidiendo, ¿no?, la reversión de esos terrenos, según previa evaluación con los técnicos, técnicamente y legalmente, ¿no? Bueno, me parece absolutamente legítimo el reclamo, pero yo creo que eso una vez más nos expone a cuál es como el chip, como se dice ahora, ¿no es cierto?, con el que la gente que gobierna el país enfrenta el tema de, por ejemplo, proyectos como este de Chaimoche, con la reconstrucción o lo que fuera, ¿no es cierto? O sea, tienes que tener un plan que incorpore, ¿no es cierto?, y que haga ricos a los micro y pequeños empresarios y que el país crezca y que hay que exportar. O sea, hay que unirse para exportar, ¿no es cierto?, y asociarse incluso con grandes empresas si fuera el caso, que probablemente lo sea. Pero no así, ¿no? No así. Claro. Bueno, para informarles que nosotros con la empresa Damper, mire, a nosotros ahí entre la Municipalidad de Huancaquito Bajo ya nos cortaron, según ellos, el apoyo. Nunca apoyaron, que apoyar de un cilindro de petróleo para arreglar una carretera, eso no es apoyo. Nosotros queremos que nuestros terrenos ya se formalice, nos entreguen como los verdaderos propietarios que somos nosotros y no nos estén notificando a los ancianos, que todavía hay algunos ancianos. ¿Quiénes son el proyecto Chaimoche? Yo los culpo porque los están matando en vida. Entonces, por eso hemos recurrido acá a Lima, pedimos a nuestro presidente de la República, que ya ponga fin a este problema de la parte de Virú, Huancaquito Bajo, Compositán, quienes son los que estamos sufriendo. Por eso, si no, en todos los casos vamos a venir comisiones porque en la libertad ya no nos hacen caso. Entonces, por eso es, amigo Lucar, que estamos... Por supuesto, y acá tienen el espacio, por supuesto, porque yo creo que esto es uno de los temas claves en este momento de discusión. No se trata de discutir solo cómo acabamos con la corrupción, sino cómo hacemos un país donde las cosas se hagan de manera eficiente, correcta, y donde se incorpore a todos los peruanos en el proceso. Yo les agradezco mucho por estar con nosotros esta mañana. Nos vamos a la pausa. Regresamos con la ministra de la Mujer. Llegó la ministra de la Mujer, Ana María Choquehuanca, va a estar con nosotros en unos minutos. Con ella volvemos. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidos en una sola señal en todo el Perú. Y tenemos una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón, toda la información? Este chip cuenta con la tecnología RFID y contiene la fecha de fabricación, los insumos, los materiales usados en el colchón y además asegura la garantía y calidad de tu colchón para tu mejor descanso y una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Reiteramos la información que hemos dado en calidad de primicia hace algunos minutos. La fiscal, tengo acá el nombre, Delia Espinosa Valenzuela, acaba de abrir investigación preliminar a raíz de la denuncia presentada por Jenny Vilca Toma contra Hamilton Castro Trigoso. Es decir, el fiscal que investiga el caso Lavajato en este momento es objeto de una investigación preliminar. ¿Por qué? Porque según la denuncia presentada por Jenny Vilca Toma, no está haciendo bien su trabajo y lo que sostiene es que el delito del que le atribuye es el de encubrimiento personal. ¿Ah? A las 12, al mediodía, Manuel Rosas va a estar con Jenny Vilca Toma, que nos va a dar la información completa y extensa sobre la implicancia y el significado de esta gravísima decisión. Pero en fin, estamos ahora con la ministra de la Mujer, que casi se me cae ahora lo que llegó a la hora de sentarse. No se me muera, ministra, todavía. Uy, tiene usted para rato. Eso es muy fuerte, ¿eh? Ana María Choquehuanca. Es que está para caerse para atrás todo lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Ah? Todo. No, hay situaciones que se están presentando que en realidad tienen que encontrar el camino, la línea correcta, ¿no? O sea, al final los procesos de investigación son muy necesarios porque establecen la verdad que toda la ciudadanía tiene derecho a conocer. Sí, pues. Y el problema es que esto atraviesa
toda la clase política. Yo conozco, hace cierto tiempo yo he seguido la trayectoria de Ana María Choquehuanca, que además es una dirigente, o sea, no es una advenediza, así que llegó al Congreso y nadie sabe ni quién es, ¿no? Que puso plata para la campaña, entonces salió electa. No, es una representante de los pequeños empresarios, ha sido una activista, ha sido una luchadora, ¿no es cierto?, por los emprendedores del Perú, y por eso tiene su lugar bien ganado. Ahora, y yo creo que no te lo digo porque estés acá, Ana María, pero yo creo que hay que construir una clase política nueva, donde yo creo que va a haber gente de todos lados. No sé qué forma va a tener, pero de esto tiene que salir algo nuevo. Porque esto, así como está, no nos sirve, sinceramente, para hacer lo que hay que hacer. Bueno, el tema es que las personas desde el otro lado, ¿no? Las personas que, bueno, yo siempre tuve miedo de entrar a este campo político, porque uno se encuentra muy cómodo trabajando en lo que hace, le gusta, pero también cuando nosotros vemos este tipo de problemas, en general, ¿no? En todos los gobiernos siempre estamos y no nos mira, el gobierno, bueno, tiene de repente otras miradas de interés para otros sectores que debe ser de acuerdo a su plan de gobierno o sus expectativas, no lo sé. Pero ahí uno siente que si no está, no logra nada. Por ejemplo, cuando yo postulé al Congreso, mi mirada era dirigida hacia un Congreso nuevo, donde nosotros pudiéramos, porque las personas que venimos con una trayectoria limpia, de lucha, de una situación más cómoda, más abierta también, más libre, porque uno tiene alas para volar en el sector público, en el sector privado donde quiera. En el sector público uno está regido por normas, por leyes, y hay que hacer las cosas como se tienen que hacer. Entonces, uno siente temor también, porque todos los logros que uno ha tenido muchas veces los entrega de una para lograr un puesto que le permita avanzar y que le permita cambiar. Por ejemplo, en mi caso era cambiar la imagen del Congreso, tratar de ayudar en eso. No es lo que yo haga, sino lo que hagamos todos y en lo que nosotros pudiéramos involucrarnos para lograrlo. Ahora, desde el Ejecutivo, cuando me proponen ser ministra, yo pienso y digo, bueno, está bien. En el Congreso nosotros legislamos, controlamos, fiscalizamos, no tanto como de repente podemos hacerlo, porque este es un proceso como de cambio cuando uno quiere hacer las cosas. Pero en el Ejecutivo tenemos el poder de poder lograrlo con nuevas políticas, con nuevas acciones, con trabajo realizado sobre todo para que la ciudadanía se dé cuenta de que el Estado puede estar tan cerca como el ministro permita que esté. Eso es una verdad bien grande. O sea, si yo quiero que la población esté cerca, por ejemplo, de mi sector, soy ente rector de las niñas, los niños, los adolescentes, los adultos mayores, las mujeres, las personas con discapacidad, la única forma de lograr que ellos sientan que el Estado está ahí es bajar donde están y hacer las cosas con ellos, involucrarlos en el tema, hacer trabajo conjunto, articulado con otros ministerios, y que el trabajo no solo nos permita mirar hacia el presupuesto que manejamos, sino también a algo que otros ministerios tengan y que de pronto podemos hacer juntos. O sea, a mí me gusta mucho, me anima mucho el tema de poder generar esos cambios y de lograr un futuro que mejore la clase política, que mejore el entorno para bien de todos los peruanos, ¿no? Me dicen que hay un temblor, yo no lo siento. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿será que yo no lo siento? Tú eres arequipeña, o sea que estás recontra acostumbrada. Ahí está otra vez. Este sí está más fuertecito, ¿no? Es fuerte, ¿ah? Sí, este es fuerte. Se está moviendo todo, pero así. Uy. ¿Ah? Acá moriremos. ¿Cuál es tu último deseo, Simón? Que vayan top. Primero me dijo que ya me quería caer. Luego, no está, ya pasó, ya pasó. Tranquilos. O se sigue moviendo. Sigue. Está tranquilo, está ahí. Sí, este sí estuvo fuerte. Estamos preparados, ha estado fuerte. El primero no se sintió, bueno, nosotros tenemos muchos temblores en Arequipa, entonces ya nos acostumbramos. A veces yo no lo siento, me dicen, había temblor. Sí, la gente se asusta, sale corriendo. Yo creo que hay que mantener la serenidad, es lo más importante de todo. Sí, ¿no? Como ahora, ¿no? Sí. Que tiene el miedo en la cara y dice por ahí. No, pero además, no sé, yo creo que uno tiene que estar preparado siempre para lo peor. Sí. Ya, piensas, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Morirte. Entonces tienes que tener tu conciencia en paz y nada más. Todo el tiempo. Sí, eso es verdad. No, a mí te juro, la muerte no me da miedo, me da pena. O sea, el morirme sin haber hecho tantas cosas que me hubiera gustado hacer. Que uno quisiera hacer, ¿no? Yo creo que también voy por esa línea, que uno tiene muchos sueños, muchas cosas que quiere hacer y bueno,
ahí estamos, ¿no? Pero será cuando Dios lo disponga, ya tranquilo. Estamos con Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer. Ana María, uno de los temas que nos ha puesto así, nos ha erizado en estos días es lo de esta chiquita voleibolista Alessandra Chocano. Sí. O sea, ¿cuál es la situación en la que se está con este tema en que yo entiendo, porque la propia familia nos lo ha contado, que tú te has involucrado directamente en tu ministerio? Ah, por supuesto, como es un adolescente y nosotros tenemos el mandato, porque somos órgano rector, de velar por los niños, niñas y adolescentes. Sí, ayer tuvimos una reunión en el ministerio, ellos fueron a visitarme y conversamos largamente. En realidad hemos compartido muchas cosas, pero al margen de todo lo que viene pasando, el dolor que ellos sienten, algo que lamentamos muchísimo y que duele doblemente porque se trata de una niña que ni siquiera alcanzó la mayoría de edad. Era una niña que tenía aspiraciones como las niñas de su edad, que estaba involucrada en el espacio deportivo, queriendo sacar la cara por el Perú y en fin. Pero al margen de todo eso, de toda esa situación, a mí me queda claro que nosotros no tenemos ningún derecho a vulnerar los derechos de esta niña en cuanto a ventilar la situación que ella pueda haber estado pasando, lo vivido por ella, por sus padres, o sea, esa exposición que muchas veces se hace ventilando de repente sus situaciones, su vida privada, de la manera como se podría hacer más adelante. Yo quiero pedir que yo me he comprometido a mantener el caso en reserva, estamos asumiendo la defensa legal, también la contención emocional. La mamá y el papá necesitan el apoyo psicológico allá en Tingo María. Tenemos un centro de emergencia mujer, los profesionales de allí se van a hacer cargo de ello, tienen otro niño aquí, que haremos también lo mismo, pero el tema legal es un tema que ya nosotros habíamos iniciado. Nosotros, para intervenir en un caso, necesitamos la autorización de la familia o de la víctima. En este caso era la autorización de los papás, ya la tenemos. Ayer ellos han dejado la documentación necesaria. La reunión ha sido larga porque han estado los especialistas, hasta la viceministra de la Mujer, la directora nacional de violencia, o sea, contra la violencia, porque necesitamos darle una figura legal que grafique lo acontecido en términos de verdad, a través de un proceso de investigación que parte del lado del ministerio. Por ejemplo, en la denuncia que nos corresponde de oficio, en pedir las pruebas necesarias en cuanto a los videos, las grabaciones y todo lo que podamos nosotros acopiar de parte del local donde ha estado, el edificio donde ha ido, pero también de los cercanos del municipio, por ejemplo. Entonces, todo eso va a constituir una prueba evidente que nos permite establecer la verdad. Acá hay una cadena de hechos, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, hay el tema de la presencia de menores de edad a los que se les provee bebidas alcohólicas. Y no basta con cerrar el local, ¿eh? No basta con cerrar el local. O sea, yo he visto ayer que el municipio, lo ha cerrado, aunque días después de un hecho tan lamentable como este y tan grave, pero no basta con eso. Creo que esto nos llama también a una reflexión a las instituciones, a las autoridades, y es el hecho de trabajar también con esa vigilancia y esa supervisión constante, ya que los propietarios de algunos locales pues van por encima de todo lo que esto significa y van por encima del peligro inminente al que está sometida nuestra juventud. O sea, ahí tenemos un buen punto ahora. Claro, porque eso es un tema, ¿no es cierto? Pero el otro es que, que hay una investigación policial que sí, me imagino va a ayudar, es lógico, muchísimo el reporte de medicina legal, ¿no? Y sobre todo ser, los resultados de la ¿no? necropsia, ¿no? Claro. Pero sin embargo hay un asunto ahí grave, ¿no es cierto? Estas chicas eran menores de edad, han ocurrido cosas muy raras como que les quitaron sus celulares, pero lo más grave de todo es que todo indica que esta chica no recibió la atención que debía, estando tan cerca de un hospital de emergencia, que es un hospital precisamente para atender casos como este, ¿no es cierto? O sea, no sabemos, ahora sería especular, ponernos a hablar qué es lo que ocurrió con la hemorragia y por qué, pero lo que sí es cierto es que esta chica no recibió la atención en el momento que le debía y que los adultos que estaban ahí no actuaron como deberían actuar, ¿no?
Así es. Y eso es tremendo, ¿no? Claro, eso tiene sanciones penales. Es exposición de la vida en peligro. Claro, exposición de personas en peligro o abandono de personas muerte, en peligro. O abandono, sí. Eso es bastante grave, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a establecer, ¿qué queremos? Apoyar a que, en primer lugar, que el proceso de investigación sea rápido, se acelere, porque esto sí es inclusive una agonía para los mismos padres, ¿no? Los vamos a mantener nosotros informados acerca de lo que sucede. Ellos no viven en Lima, viven en Tingo María, tienen un negocio ya que atender, tienen una vida que seguir porque tienen niños también, entonces tienen que seguir adelante. Nosotros vamos a hacer la asesoría legal, vamos a acelerar el proceso. En cuanto tengamos los resultados, ya nosotros hacemos la denuncia respectiva para pedir, si es que hay que pedir una prevención, una detención preventiva, lo haremos. Si es que ahí cuando se establezcan las responsabilidades, nosotros vamos a pedir las sanciones correspondientes, ¿no? Y a ver lo que le toque a quien le toque. Al margen de la participación de personas conocidas en el deporte, de que esto tenga que ser uno u otro, ¿no? Este es un caso real, ocurrido a un adolescente en el Perú, cuya familia necesita lograr su pleno acceso a la justicia, un pleno derecho que tienen todos los peruanos, ¿no? Y ahí establecer las sanciones. Ahí hay una discusión bien importante. Mira, me acaban de decir que el temblor ha sido de 4.7. Ha sido fuerte. 76 kilómetros de profundidad, a 32 kilómetros del sureste de Matucana, en Lima. O sea que ha sido acá nomás muy cerca de Lima, en la carretera central, en la subida de la carretera central a esa altura, ¿no? 4.7 de magnitud, a 32 kilómetros al sureste de Matucana, 76 kilómetros, pero se ha sentido la movida, ¿no? Sí, ahora, a mí me preocupa el tema de la presencia ahí de Jordi Reina. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los más conscientes de esto es el propio Paolo Guerrero, ¿no? En el sentido, yo lo he hablado con su mamá en alguna oportunidad, de lo conscientes que deberían ser estos chicos, de que son un emblema, una figura, un paradigma para la juventud. No para los jóvenes. Sí. Entonces tu comportamiento tiene que ser ejemplar. Tiene que ir de la mano. En cualquier circunstancia. Nadie te dice que no te diviertas, por supuesto, y cuando tienes motivos para hacerlo con mayor razón. Pero tienes que actuar en todas las circunstancias con responsabilidad, porque lo que tú hagas va a ser tomado como ejemplo. ¿No es cierto? O sea, eso tiene que ser. Incluso cuando te equivocas, tienes que actuar correctamente. Claro, y creo también que cuando ahí quedan dos caminos y hay que decidir por uno. Una persona que hace deporte sabe perfectamente cuál es el camino para llegar al éxito y a la cúspide de lo que quiere lograr. Aspiraciones genuinas y naturales que tiene cualquier joven, pero donde estos caminos son divergentes, no son convergentes, son divergentes. Entonces, cuando uno opta por yo creo que a veces estamos en el equivocado, como en este caso. Entonces, ahí yo creo que cabe una reflexión. Jóvenes que hoy están brillando, que hoy nos han permitido llegar a Rusia, jóvenes que hoy espero que esto les sirva de reflexión y que ellos puedan ponerle un hasta aquí si quieren tomar ambos caminos, que no son los mismos. Entonces ahí creo que sirve para reflexionar también. Ana María, va a haber una marcha, ¿no es cierto? Sí, mañana. Es el día mañana 25, sí. Ni una menos. ¿Dónde va a ser? ¿Cómo son las cosas? Bueno, nosotros nos vamos a unir por el Palacio de Justicia en la Comisaría de Mujeres. Nosotros trabajamos con ellos en varias actividades. La oficial que está ahí a cargo es Trome, haciendo actividades que tengan que ver en la lucha contra la violencia. Entonces nos vamos a unir allá con los ministros, vamos a ir con el embajador de la Unión Europea, después con algunas de las personas también que han sufrido violencia, nos van a acompañar. Entonces, pero sobre todo lo que queremos resaltar también es la presencia de las operadoras que nosotras tenemos en los centros de emergencia mujer. Ellas nos van a acompañar. Y cerrando nuestro segmento, estarán también los hombres de miércoles ahí respaldándonos, que es una estrategia que estamos haciendo aquí en Lima, en el norte, que son hombres que se reúnen los miércoles para
aceptan el apoyo de psicólogos, de profesionales que les permiten reflexionar acerca de lo que no deben hacer con los niños, con sus hijos, lo que no deben permitir para sus niños y lo que no deben hacer con las mujeres. Ahora, claro, pero es bien importante que esta marcha sea una marcha en contra de la violencia contra las mujeres, porque había toda una discusión a la hora de la urbanización sobre cuáles son las banderas que levanta este movimiento que ha sido multitudinario. Y si tú empiezas a abrir el espectro y empiezas a incluir otros temas, vas a empezar a generar diferencias. Es por el día de la no violencia de la mujer. Pero por eso, y ahí va a haber gente, digamos, cristiana, que no está de acuerdo con alguna gente que tiene opiniones sobre, digamos, el tema del aborto, ¿no es cierto? No, yo creo... o lo que fuera. O sea, el asunto es que es un día en que todos tenemos que estar juntos y sobre todo las mujeres contra la violencia de las mujeres. Esa es la idea y eso puede ser una manifestación enorme. Contra la violencia. Yo creo ese es el día de la no violencia. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, es cierto. Y creo que la sociedad civil debe sentirse también muy satisfecha de la tarea que se ha hecho, porque a raíz de estas marchas lo que logramos es la visibilización de la denuncia, el conocimiento de las mujeres por sus derechos y por eso ahora se denuncia más. Por eso ahora se lucha en forma unificada con mayor fuerza. Pero a partir de mañana yo creo que lo que necesitamos transmitir a la población es un tema de sensibilización para evitar que ciertos actos de maltrato, de violencia, de violaciones no queden impunes. Que nosotros tenemos que aprender a involucrarnos, porque hay que aprender a sembrar esa cultura, una cultura de prevención y además cuando sucede el acto que nos permita, por ejemplo, tener una fotografía, una evidencia, una grabación que le sirve luego al Poder Judicial para dictar una medida adecuada y apropiada y no por lesiones leves o no porque no hay pruebas, no porque, obvio, si uno no le da herramientas al juez, ¿cómo va a sancionar? Claro, ¿cómo él puede tipificar el delito? O sea, tenemos que ser en eso muy claros. ¿Y a quién necesitamos ahí? A la sociedad civil, a la ciudadanía, a los vecinos, que saben que hay un niño que es maltratado todos los días, pero no denuncio. ¿Por qué? No, yo tengo que trabajar. ¿Quién no sabe por eso? Porque si hay un marido, o si hay un marido pegalón, en el barrio la gente sabe, en el edificio, en la quinta, en la cuadra, la gente sabe. Y deben denunciar. ¿Quiénes son los hombres que le pegan a las mujeres en el barrio? Y en el caso nuestro, basta con una denuncia en la línea 100, ¿ah? Llamen a la línea 100, denuncien, den la dirección y punto. Ahí mandamos el SAU. El SAU es un sistema de atención urgente que me gustaría a mí tener 500 vehículos hoy en día con un presupuesto grande, estoy soñando. Pero esos vehículos son itinerantes. Llevamos ahí un equipo multidisciplinario, va el abogado, el asistente social, el admisionista y el psicólogo que llegan al lugar de los hechos, van y en todo caso indagamos y nosotros denunciamos de oficio. No necesitamos que para más adelante sí, se necesita un apersonamiento. Claro. Pero para abrir un proceso de investigación, el Ministerio de la Mujer lo puede hacer. Entonces, una llamadita a la línea 100. A la línea 100, que ayer la lanzamos desde Palacio con el presidente y él se animó, llamó un teléfono y empezó a marcar. Bueno, no hemos cruzado los dedos para decir contéstenle, no. Se contesta siempre. Sí, claro, siempre. Entonces, por eso es que siempre tenemos que denunciar. Siempre tenemos que permanecer alerta con lo que pasa. Claro, porque el concepto tiene que ser que esto no es una batalla, esto es una guerra. Es una guerra de largo plazo, ¿no es cierto? Sí, pero que ya empieza... Porque hay que transformarnos, o sea, no solamente hay que castigar a la gente que agrede a las mujeres, a los niños, etcétera, o sea, sino que además... Esto tiene que ser sostenido porque hay que producir cambios en la manera de pensar, en la manera... Sostenido. Y no olvidemos que todavía nos queda una tarea pendiente al otro lado. Nosotros pedimos que vayan a prisión, pero hay que trabajar con un tema de salud mental en prisiones. Claro, eso es muy importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos esto de lado, luego... esto puede revertir de peor manera, ¿no? Ana María Choquehuanca, ministra de la Mujer, ha estado con nosotros, que además tiene que salir corriendo de acá al Congreso a darle una mano a su amigo Lachea, que está ahí. No le puedo decir nada. No, un peligro. No, ahí muchas gracias, como necesite mi colega, hay que ir a ver qué pasa. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Vamos a hablar con los representantes del grupo Coraje, de los pensionistas,
de las Fuerzas Armadas y de la policía, y hay hasta ley que los homologa. Pero si hay ley, entonces deberían estar en el presupuesto. Y no están. No te pases, ¿cómo no van a estar? Tras la pausa vamos a hablar de eso. Regresamos. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Hablemos claro. A ver, Susana. Ay, Susana. Tú dices que todo es mentira, que todos mienten. Garreta, el publicista brasileño, miente. Barata, el capo de Odebrecht en el Perú durante años, miente. Y que tú no tienes nada que ver. Pero, Susana, pruébanos que eres diferente, porque los hechos se están acumulando y están hablando en contra tuya. Hay $1 millón en una cuenta en Andorra de una persona cercanísima a ti. Hay la confesión de un publicista, hay la confesión de Barata, que se juega a perder la colaboración eficaz en Brasil. Si Barata miente, se va 16, 17 años a la cárcel en Brasil y pierde todo lo que ha alcanzado allá. Y ni hablar de lo que le podría pasar acá. No tiene por qué mentir. Entregaron $3 millones para tu campaña electoral. Por eso entró Anel Tausen. Por eso entró Fabre. O sea, es una verdad del tamaño de la municipalidad de Lima. Pero no solamente eso, sino que estas constructoras brasileñas, Susana, no hacen nada gratis, pues no regalan plata por una campaña porque le gusta el candidato, porque el corazón les late así de izquierda. No. Meten plata en las campañas porque quieren algo a cambio. Y lamentablemente los contratos de concesión de los peajes en Lima son perjudiciales para la ciudad. Y hay la presunción de que esto tiene que ver con el dinero que se recibió. Y hasta ahora estamos hablando por lo menos de $4 millones. Entonces demuéstranos, Susana, que eres diferente. Dinos la verdad, cuéntanos lo que sabes. Hazlo por ti, hazlo por tu familia. Porque si no lo haces, te vas a convertir en una más de esos que durante toda tu vida criticaste. Estamos esperando. Y seguimos adelante. Una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso cuenta con un proceso automatizado para la fabricación de sus colchones? Paraíso fabrica sus colchones con altos estándares de producción automatizada en todos los procesos, lo que permite que los colchones sean idénticos, con la más alta calidad y un control en los laboratorios que certifica la garantía de los años de vida del colchón. Asegura tu descanso comprando un colchón Paraíso. Paraíso, 50 años soñando contigo. Está con nosotros el comandante en retiro de la Policía Nacional, Emilio Paredes, directivo del Grupo Coraje. Bienvenido. Gracias, señor Lucar. Buenos días. Emilio, estamos acá, o sea, la batalla fue, se aprobó la ley fue observada por el Ejecutivo, la ley regresa al Congreso, el Congreso, ¿no es cierto?, la publica, pero el Ejecutivo no la acepta porque dice que es inconstitucional, porque el Congreso no tiene facultad para disponer de gasto y por lo tanto se van a ir al Tribunal Constitucional. Nosotros los pensionistas, señor Lucar, estamos convencidos de que la ley es constitucional. En tal sentido, si el gobierno quiere ir a esa instancia, pues que vaya. Pero lo que sí queremos, señor Lucar, es que acepte que esta ley entre en vigencia a partir del 1 de enero de 2018 y que se destinen los presupuestos para cumplir con esta ley. Claro, porque, digamos, el gobierno tiene la facultad de decir, yo que considero que esta ley es inconstitucional, no la aplico hasta que el tribunal resuelva. Eso no es legal, ¿no es cierto? Así no es, señor Lucar. O sea, tiene que aplicarla y mientras tanto va peleando en el Tribunal Constitucional. Por supuesto, el hecho de que presente una demanda de inconstitucionalidad no paraliza la ley. La ley se considera, así lo ha dicho y así está en el Código Procesal Constitucional, que toda ley es constitucional mientras no se demuestre lo contrario, en este caso por el Tribunal Constitucional, luego de un proceso que debe durar por lo menos 2 años y salga una sentencia. Claro, para los que no están al tanto del tema que estamos tratando, es el de los pensionistas de las Fuerzas Armadas y Policiales que tenían, por razones que nadie ha podido explicar hasta ahora, dos pensiones diferentes, del 2012 para adelante y para atrás, ¿no es cierto? O sea, es una situación absurda. Tenías el mismo tiempo de servicios, tenías los mismos méritos, pero tu régimen pensionario era diferente, por una arbitrariedad total que se cometió durante el gobierno de Ollanta Humala. Esto se cambió mediante una ley
insisto, el Ejecutivo observó la ley regresó al Congreso y el Congreso, después de una espera, decidió finalmente promulgarla, que es lo que la Constitución establece. Y esa ley debería entrar en vigencia ya. Y por lo tanto, debería estar incluido en el presupuesto el trato, digamos, igualitario para los pensionistas de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Exactamente, justamente este lunes y martes, lunes 27 y martes 28, el Pleno del Congreso va a debatir y aprobar el presupuesto del 2018. Nosotros consideramos que es la fecha apropiada para que los señores congresistas exijan al Ejecutivo que lo consideren tanto en los presupuestos del Ministerio de Defensa como del Interior, las partidas presupuestales que determinen, que sirvan para cumplir con este mandato de esta ley que ha dado el Congreso. Ahora, yo he escuchado la versión de que en el momento extraño en que se produjo que de Fuerza Popular, que venía con mucha viada apoyando este proyecto, que además fue promesa electoral de Keiko, fue promesa electoral de PPK, fue promesa electoral prácticamente de todos los candidatos, ¿no es cierto? PPK incluso suscribió un documento comprometiéndose a hacer esto y luego se echó para atrás. El argumento que daban es que no había presupuesto suficiente y que además insistente argumento de que el legislativo no tiene iniciativa de gasto, que por lo tanto no puede aprobar una ley que signifique, ¿no es cierto?, una modificación presupuestal. Ahora, lo que dice la gente de Peruanos por el Cambio es que esto es una maniobra política y que están jugando con ustedes, que Keiko sabe que esto va a ocurrir y que en el Tribunal Constitucional va a perder esta ley. Y que pese a eso lo hace por razones electorales, ¿no es cierto? No. El gobierno se ha preocupado en tratar de sacar versiones sin fundamento, tratando de confundir a la opinión pública, pero nosotros como asociación hemos analizado también con nuestros abogados y esta ley es plenamente constitucional. Esta ley, para que se entienda mejor, tan solo modifica un artículo de una ley existente, que es el Decreto Legislativo 1133. Y esta norma 1133 fue promulgado por el gobierno de Ollantumala a mérito de facultades legislativas que le dio el Congreso. Entonces la pregunta que nosotros hacemos a la opinión pública y al Ejecutivo es: ¿puede el Congreso dar leyes pensionarias? Sí, no está prohibido dar leyes pensionarias. Lo que pasa es que el Ejecutivo, y eso lo he escuchado a la ministra Mercedes Arauz en una entrevista, teme que el Congreso siga dando leyes que favorezcan a los otros regímenes pensionarios. Y he visto en los debates que la gran mayoría de congresistas tienen la mejor intención de mejorar las pensiones de los otros regímenes. Claro, porque además plantea otros problemas. Por ejemplo, el del CAS, ¿no? El sistema ¿no? de contratación perverso que hay en el Estado peruano, que ya a estas alturas perdí la cuenta, pero entiendo que hay más de 250.000 trabajadores en el aparato del Estado bajo ese régimen. Eso tiene que cambiar y eso es una ley que tiene que hacer el Congreso y eso va a tener consecuencias presupuestales inevitablemente. Por supuesto. Entonces, ¿qué cosa? Entonces, el Congreso no podría legislar sobre nada que supongo, o sea... beneficia a los trabajadores, estaría paralizado bajo este argumento del Ejecutivo. Y no, el Congreso es el llamado a legislar. Para eso nosotros hemos elegido a los congresistas para que legislen. Y la materia pensionaria es un tema que sí le corresponde al Congreso legislar o modificar, como en este caso, cuando considera que un artículo atropella derechos de los pensionistas, como era el caso de los que pasamos a retiro antes del 10 de diciembre de 2012. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes si no se incluye? Porque yo entiendo que se debería. O sea, ¿qué cosa es lo que están esperando ustedes del Congreso? Porque hasta ahora, digamos, no estaba incluido este tema en el nuevo presupuesto. ¿Qué pasa si no se incluye? Confiamos de que la congresista Karina Beteta, como presidenta de la Comisión de Presupuesto, y los congresistas que integran esta comisión y los congresistas de las diferentes bancadas, en el pleno, en el debate, ellos tienen la facultad, por decisión mayoritaria, de exigir al Ejecutivo que se incluya en los presupuestos del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior. Por eso los pensionistas vamos a estar este día lunes 27 y martes 28 a partir de las 10 de la mañana en el frente del Congreso, haciendo presencia. Lunes 27 y martes 28 en que va a ser los plenos para aprobar el presupuesto del 2018. Ustedes están convocando una manifestación de los policías y militares en retiro en la puerta del Congreso. Exacto, señor Lúcar. Lunes y martes 10 de la mañana. Asimismo, está clarísimo que los pensionistas a nivel nacional en las diferentes regiones también hagan su marcha a esas horas en las plazas de armas de las diferentes regiones,
hacer apoyo nacional, porque esto es algo que por ley nos corresponde y queremos que el Congreso cumpla con terminar lo que empezó y lo debe terminar bien aprobando en el presupuesto del 2018. Yo le agradezco muchísimo a Emilio por estar con nosotros. Ha sido Emilio Paredes, comandante en retiro de la Policía Nacional, directivo del Grupo Coraje. Muchas gracias. Vamos a recibir, ahora que estamos hablando de pensionistas, vamos a recibir a Javier Mujica Petit, que es un abogado especialista en estos temas, mientras él se acomoda. Muchas gracias, Emilio. A mí lo que me parece sinceramente indignante es que gente que ha dedicado su vida a servir al país, que ha arriesgado su vida por defender nuestra seguridad, nuestra integridad, que nos ha protegido del terrorismo, que lo ha enfrentado, que en muchos casos ha pagado por eso, no solamente en sacrificios para sus familias, ¿no? Tengan que estar saliendo a la calle para reclamar el derecho elemental a tener una pensión como la gente. Sofía Gallegos está en la DININCRE. Adelante, Sofía, por favor. Gracias. Información en vivo. Nos encontramos en la Dirección de Investigación Criminal, donde acaban de anunciar que ha llegado la carpeta fiscal del caso de la voleibolista Alessandra Chocano. Ya está en manos de la División de Homicidios de la DIRINCRE. Un equipo especial va a empezar a notificar a todos los participantes del hecho acontecido en Miraflores el pasado domingo 19 horas 6 de la mañana. Esto involucra al menor de iniciales JL de labial 17 años, a Eric Dricher Collante Saavedra de 25 años y a la otra menor de iniciales KMG. La DIRINCRE lo citará los próximos días nuevamente para juntar todas las pruebas y esto pasaría a la Fiscalía para formular la denuncia ante el Poder Judicial. Informó Sofía Gallegos, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Sofía. Está con nosotros Javier Mujica Petit, que ha dedicado parte de su vida a defender los derechos de los pensionistas. Bienvenido, Javier. Hola, buenos días. Hay una situación que resulta absolutamente grotesca, ¿no? Que es el hecho de que los pensionistas no solo son maltratados, sino cuando van a un proceso y lo ganan, tienen que iniciar un nuevo proceso para que les paguen lo que ya se resolvió que les tienen que pagar. Eso ocurre sistemáticamente, ¿no es cierto, Javier? Exactamente. Esto que tú acabas de decir, lo acaba de decir finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a dos casos contra Perú que acaban de pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso es el de la Asociación de Pensionistas de la SUNAT, son 700 personas, y otro caso es un caso de una persona, que es un señor Muelle. Ambos casos han pasado a la Corte Interamericana y la Comisión ha resaltado que este fenómeno del incumplimiento de las sentencias judiciales, cuando se ordena la restitución de derechos en materia de seguridad social o incluso en otras materias laborales, es sistemático y estructural en el Perú. Es decir, en el Perú la justicia tiene un defecto grave que no permite que se cumpla con un principio elemental del Estado de Derecho. Es decir, que cuando se resuelve algo en una causa judicial, esa sentencia es cosa juzgada y solo queda implementarla. Los casos que han pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace unos días prácticamente son casos de sentencias de principios de los años 90, que tienen 20, 17, 18, 20 años sin cumplirse. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hay alrededor de 70 casos en las mismas circunstancias. Estoy hablando de sentencias judiciales que amparan los derechos de miles, decenas de miles de personas que no son acatadas por el Estado peruano. Esto es particularmente grave porque Perú pretende incorporarse a la organización OCDE, que es la Organización para la Cooperación. O sea, queremos ser parte del primer mundo, ¿no es cierto? Pero nos portamos así como pandilleros laborales, digamos, ¿no? Exactamente. Y esto se sabe en el mundo. Esto se sabe en París, donde está la sede de la OCDE. Esto se conoce internacionalmente. Es decir, que esas pretensiones de pasar por un país civilizado, que tiene instituciones democráticas y Estado de Derecho, no se lo cree nadie. No se lo cree nadie porque así lo reflejan los estándares del Índice de Competitividad Económica Internacional, los índices de la CEPAL, los índices de Naciones Unidas. Perú tiene un grave problema con su justicia porque esta es una justicia fallida. Y esto es algo que... Estoy viendo que ha publicado acá justamente un informe que se llama Justicia Fallida, la obstinada incapacidad estatal para garantizar la propiedad, los derechos fundamentales y la seguridad jurídica en el Perú, ¿no? La Defensoría del Pueblo le ha dedicado 3 informes a esta problemática. Ha propuesto recomendaciones. Y sin embargo, hasta el día de hoy, estas recomendaciones han caído en saco roto. Es decir,
el Estado peruano, no digo ya el gobierno del presidente Kuczynski, el gobierno del presidente Kuczynski, el de Humala, el de Alan, el de Toledo, en general es un Estado que tiene una compulsión a la impunidad. Es decir, por ejemplo, se adelanta el pago de las obligaciones internacionales del país, se emiten bonos del Tesoro para poder justificar esos pagos adelantados de estas obligaciones y sin embargo se mezquinan los recursos para garantizar derechos sociales básicos como el derecho a la seguridad social. Lo acabas de ver con la implementación de la nueva ley que restituye el derecho de homologación de los pensionistas. Que es increíble, ¿no? Porque fue promesa electoral de todo. Primero que fue una cosa absolutamente injusta, absolutamente discriminatoria, absolutamente ilegal. O sea, la ley violaba la Constitución y sin embargo se aplicó y perjudicó a militares y policías que pasaban a retiro, ¿no es cierto? Ahora se restablece, digamos, la razonabilidad y el Ejecutivo dice, no es constitucional y no lo voy a cumplir porque el Congreso no tiene capacidad de iniciativa de gasto. Claro, pero eso es ignorar lo que es la separación de poderes. O sea, hay un poder ejecutivo, un legislativo, un judicial. El poder legislativo dicta las normas. Si tú estás disconforme con las normas que dicta el poder legislativo, las llevas a una corte. Si la corte establece que son constitucionales, las acatas. Mientras la corte no se pronuncie, hay una presunción de legalidad y tienes que cumplirla. Y si no la cumples, estás incurriendo en un acto ilegal. Estos ministros, por ejemplo, que se negaran a acatar estas disposiciones legales podrían ser acusados constitucionalmente. Pero, por ejemplo, tú estás siguiendo este caso en la Corte, entiendo, ¿no? El del Banco de la Nación es el que de la SUNAT. De la SUNAT, perdón. Ese es el último, pero antes está el de la Contraloría General de la República, antes está un caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, antes están casos de la Municipalidad de Lima, que engloban, en casos ya resueltos por la Corte Interamericana, a alrededor de 2.000 personas. Acaba de entrar uno de 700 personas. Estamos hablando no de casos singulares. No, pero además lo increíble es la cantidad de dinero que tiene que invertir el Estado en estudios de abogados para sostener juicios que duran años. Claro, pero además los pierde todos. El Perú es el país más condenado de la Corte Interamericana. Nunca ha ganado un caso. Y no lo ha ganado porque no tiene la razón. No lo ha ganado porque sus abogados sean malos o porque no cobren altos honorarios, que de hecho los cobran. Los ha perdido porque no tiene la razón y eso se da cuenta cualquiera que tenga un mínimo de entendimiento de lo que es el Estado de Derecho. Claro, porque además yo en algún momento, por ejemplo, he tenido contacto, no ahora, ¿no? A lo largo del tiempo con gente de la ONP, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, sí, los jubilados tienen razón, pero no tenemos plata para pagarles, entonces vamos a litigar, pues porque como no tenemos plata para pagarles... Pero eso no es cierto, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos, ese es el argumento. Entonces litigamos hasta que se mueran pues los jubilados, ¿no es cierto? Claro. O sea, es una cosa inhumana, ¿no? O sea, nunca ha habido tantos recursos disponibles como los que hay hoy día en el Perú. El presupuesto general de la República es 10 veces lo que era hace 15 o 20 años. Recursos en el Fondo de Estabilización Fiscal, las reservas internacionales son inmensos. Y lo que debería aplicarse para cumplir con estas obligaciones sociales es una fracción de eso. Entonces, es una cuestión política. Es una cuestión de que hay intereses que están ahí detrás que lo que quieren es que estos sistemas públicos de pensiones sean liquidados finalmente y solamente queden los negocios privados de pensiones que todos conocemos cómo funcionan y la miseria de pensiones que le dan a sus afiliados, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, en este caso, lo que tienes es que vas a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque tienes una sentencia que te da la razón, la justicia peruana no es capaz de imponer que se cumpla. Entonces vas a otro juicio y terminas en la Corte Interamericana, ¿no es cierto? O sea, la Corte Interamericana va a resolver, les tienes que pagar. Sí, pero además, me imagino que va a haber algún tipo de sanción encima, ¿no? Porque no es solo que le pagas a los pensionistas, sino que terminas penalizado como Estado. Claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declara la responsabilidad internacional de los estados, no de los individuos, ni siquiera la de los gobernantes. La Corte Interamericana, como ya lo ha hecho en otros casos idénticos antes, va a ordenar que se cumplan las sentencias pendientes desde 1993, que se paguen los intereses respectivos y que se indemnice a las víctimas por el daño moral que han sufrido, porque se ha alterado su proyecto de vida. Ellos tenían una pensión, esta pensión ha sido rebajada, les ha sido expropiada una parte de su propiedad y ahora toca restituírsela. El problema es un problema de fondo porque el Perú quiere integrarse a las sociedades respetables del mundo. Y con este tipo de prácticas eso no va a ocurrir jamás. Yo les puedo asegurar que Perú no se va a integrar a la OCDE si continúa con este tipo de prácticas porque la OCDE ya sabe lo que está ocurriendo en el Perú.
No, pero además hay un tema que es absurdo, ¿no? O sea, tú tienes el reclamo de la formalización, digamos, tienes una enorme problema con la economía emprendedora que viene de la micro, pequeña empresa que da empleo a millones, a la mayor cantidad de peruanos pasa por ahí. Y hay problemas porque la gente no paga impuestos, no se cumplen los derechos laborales. Es decir, hay que hacer un proceso para que lleguemos a un punto en el que esto se formalice. Y es más, el Estado persigue, ¿no es cierto?, a los que no cumplen las leyes laborales, pero el Estado es el principal violador de los derechos laborales. Tiene no 1, 2, 3 sistemas de contratación que están fuera, o sea, digamos que no son no solo constitucionales, sino que son inaceptables en las OCDE, como se llama esta organización. O sea, para que un Estado de Derecho funcione en cualquier lugar del mundo, para que sea creíble, para que sea respetado, tienen que haber dos condiciones básicas. Una, el principio de igualdad ante la ley. No podemos ser tratados de manera diferente si somos iguales. La justicia tiene que ser igual para todos, no solamente para los ricos, también para el resto, que es la mayoría. Y lo segundo es que las decisiones que se adoptan en materia judicial se tienen que cumplir. No puede haber impunidad. No puede ser que los grandes incurran en actos de corrupción y pasen libres y no pase nada, y al pequeño bodeguero que no entregó un recibo le cierren el negocio o lo perjudiquen. Para que la gente respete la ley y a las instituciones, no puede haber impunidad. Cuando se incumplen las sentencias judiciales respecto de los derechos de tantos miles de personas, lo que estamos haciendo es echar gasolina al fuego y que la gente no crea en las instituciones. Lo que dicen los reportes sobre percepción de confianza en las instituciones, en el caso peruano, por ejemplo, es el 16% de la población apenas confía en el Poder Judicial. El 80% considera que el Poder Judicial no sirve para nada, que habría que quemarlo, desaparecerlo. Un país no puede sostenerse en esas condiciones. No se puede hacer negocios en esas condiciones. Lo que emergerán serán los negocios ilícitos, no los lícitos, porque la gente sabe que el camino correcto no funciona. No tiene sentido que yo pretenda que se cumplan los contratos. El otro día discutía con unos representantes de los emprendedores y decían, nosotros tenemos como 7, 8 instituciones que nos fiscalizan, pero primero no hay ninguna que nos asesore, que nos ayude a hacer las cosas como se deben hacer. Pero además de eso, nos piden que paguemos impuestos y no nos dan nada a cambio. Nada a cambio. O sea, para ir de un lado a la ciudad te puedes tomar en Lima 4 horas, 3 horas y media al día. 3 horas y media de tu vida al día, subido en una combi aplastado y de ahí te enfermas y anda pues al catastrófico sistema de salud. O quieres educar a tus hijos y mira el estado en el que está el sistema educativo. Y te compras tu celular con esfuerzo y te lo roban poniéndote una pistola en la cabeza porque tampoco tienes seguridad. Entonces, si me quieren cobrar impuestos, denme algo a cambio, pues, ¿no? Y me parece absolutamente legítimo el reclamo. Absolutamente, y lo básico, lo elemental para una convivencia en paz es que la justicia funcione. Si la justicia no funciona en cualquier clase de situaciones de infracción, entonces ese sistema no tiene viabilidad. Javier Mujica Petita ha estado con nosotros, abogado laboralista. Muchas gracias. Gracias. Después de verte tanto tiempo, además que no nos reencontrábamos. Yo termino por el día de hoy. Mañana no se pierdan la última edición de la revista Sábado. La última, porque ahí se acaba. Por lo menos conmigo. No sé si seguirá, pero conmigo no. ¿Ah? Y el lunes les cuento más. ¿Ah? Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Muy buenas tardes, que tengan ustedes un buen fin de semana, si es que pueden. ¿Ah? Muy buenas tardes.